für dich eingesetzt habe. Tierra haya sido como haya sido. Todos son de la mafia del poder menos usted. Pues sí. Que el que robe hay que mocharle la mano. Don't harm our country and our people, and neither do we. Für dich eingesetzt habe. Tierra haya sido como haya sido. Todos son de la mafia del poder menos usted. Pues sí. Que el que robe hay que mocharle la mano. Don't harm our country and our people, and neither do we. Muy buen día a todos. Esto es Sucesos y Personajes, un programa incluyente, no discrimina. Este programa es de análisis y reflexión sobre acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente. Tengo el gusto de estar acompañado en esta ocasión, aparte de mi dictador técnico, el profesor Omar, por Alberto. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Aquí estamos muy contentos. Hoy vamos a hablar de un tema religioso, como ya lo habíamos anticipado en la página de Sucesos y Personajes, que recomendamos que den like y compartir a la página y también al video. Nuestro tema es Los Tres Papas. Vamos a parafrasear una película que está muy de moda en estos días de los dos papas y vamos a ver los tres papas, es decir, vamos a tratar un poco de analizar los pontificados de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. ¿Con qué comenzamos, Alberto? Pues yo creo que cronológicamente con Juan Pablo II. Yo creo que él fue el que estuvo tanto del siglo pasado y este siglo. Así es, fue un puente entre siglos, sí, diría Enrique Krause, ¿no? Efectivamente, estaba dándome cuenta en realidad los tres son casi contemporáneos. Es muy curioso porque Juan Pablo II nació en 1920, Benedicto XVI en 1927 y Francisco en 1936. O sea, en 16 años nacieron los tres papas de los últimos 40 y tantos años. Entonces, son casi contemporáneos, pero en realidad bastante distintos entre ellos mismos. Comenzamos con Juan Pablo II. Es muy difícil que tú recordaras cosas de cuando no habías nacido, ahora sí. Sí. 1978 también, curiosamente, se le llama el año de los tres papas, porque hubo tres papas en ese año. Que fue Pablo VI. Así es. Y luego fue Juan Pablo I. Juan Pablo I. Y luego Juan Pablo II. Y Juan Pablo II. Voy a hacer un pequeño resumen de esto. Pablo VI, él se decía Paulo, en realidad es Pablo. Pablo VI fue el pontífice de después del concilio, inmediatamente posterior a que se cerró el Concilio Vaticano II, si mal no recuerdo, en 1965. Él ya era papa, a él le tocó la transición entre Juan XXIII y él mismo. Durante el concilio él decidió que prosiguiera el concilio y le tocó muy tímidamente comenzar a aplicar las resoluciones del concilio. Fue un papa muy atacado, no es nuestro tema, pero fue un papa muy atacado. Fue un papa, le decían que se parecía a Hamlet, indeciso, a veces tomaba posiciones progresistas y luego se echaba para atrás. Muy atormentado este hombre. Finalmente falleció en 1978 y ya era un anciano. Se convoca al cónclave posteriormente, después del interregno, como se llama interregno, se convoca al cónclave y resulta elegido Juan Pablo I, Albino Luciani, ¿no? Sí, era italiano. Hay que decirlo, hasta 1978 pero todos los papas habían sido italianos. No había habido un papa no italiano desde la tercera década del siglo XVI. Es decir, ya eran muchos siglos de papas italianos por muchas razones, y que no vamos a meternos ahorita, pero todos habían sido italianos. Entonces, en realidad no fue una gran sorpresa que el patriarca de Venecia, Albino Luciani,
resultara elegido y tomó el nombre de sus dos antecesores. De El Juan no- 23. Juan 23 y Pablo y VI. Pablo VI. Entonces se llamó él a sí mismo Juan Pablo I. Es bien curioso porque los primeros no tienen número. Ajá. Sí, como ahorita Francisco. Como ahorita Francisco. Si te acuerdas, se le empezó a llamar Francisco I y se decidió que se le quitara el primero. Como San Pío es Pío I, en realidad. Sí. Entonces, pero bueno, Juan Pablo I así se quedó y duró 30 y tantos días. nada más. 33 días, tengo entendido. 33 días y luego falleció al parecer de un infarto. Todo parece indicar que sí fue muerte natural, por mucho que Hollywood haya explotado por ahí la posibilidad de que lo hayan asesinado. Sí, para los amantes de la conspiración es otro personaje que también hay muchas teorías de conspiración, pero bueno, eso es tema de otra ocasión. De otra ocasión. Bueno, el caso es de que cuando se convoca al segundo cónclave en meses, la verdad es de que estaba agotada la posibilidad de una confrontación entre italianos. Es difícil tomar ese tipo de palabras aquí entre progresistas y tradicionalistas porque dentro de la iglesia no les gustan esos términos. Para los que somos un poquito lejanos a la iglesia católica, creo que le alcanzamos a entender un poco mejor. Después vemos eso de los tradicionalistas y progresistas a ver si corresponde o no a la realidad. El caso es de que se había agotado la posibilidad de un candidato de compromiso como fue Juan Pablo I. Y entonces aquí se revela el Colegio Cardenalicio, cosa que ha hecho varias veces en la historia, como verdaderamente innovador y revolucionario. Eligen a un cardenal que no era italiano, Sí. que era de origen polaco. Su nombre era Karol Wojtyła, un nombre así un poquito difícil de pronunciar, parecer es Wojtyła. ¿Quién era este señor? Bueno, Karol Wojtyła, él nace en 1920, tengo entendido el 18 de mayo, él nace en la ciudad de Wadowice. Su papá era un soldado del ejército polaco. Su mamá, tengo entendido que era como ama de casa y de repente hacía trabajos como de costurería, bueno. Y él tenía bueno, él era bueno, ahí sí tengo la duda, él tenía un hermano médico, ¿no? Un hermano médico mayor que él. Sí. Y tenía una hermana, ¿no? Una hermana, y Sí. ambos murieron. Sí, de hecho creo que él tiene 9 años cuando su mamá fallece. Sí, se quedaron solos él y su papá. Sí, la verdad, la vida de Juan Pablo II es toda una novela porque tiene muchos tropiezos y muchas casualidades que para muchos son milagrosas, ¿no? En plena guerra mundial, o sea, una de las cosas que lo sorprende en su juventud es la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los alemanes. Y le tocó vivir en carne propia la crueldad inconmensurable de los alemanes con los polacos, que es motivo de muchísimos análisis y nos damos cuenta de que pues a él de alguna manera lo siguió o la providencia, como lo llegó a decir él, o la buena suerte, porque ni lo mataron como mataron a muchísimos de sus amigos, ni lo reclutaron. Su papá tengo entendido que también, ¿no? Murió durante la guerra, pero no con motivo de la guerra, murió de muerte natural y él se quedó solo. Bajo la protección del arzobispo de Cracovia, ellos vivían en Cracovia. Y entonces él, en esa etapa de convulsión social dentro de la guerra, con la pérdida de toda su familia, se quedó completamente solo, decide hacerse sacerdote y entra bajo la protección del arzobispo de Cracovia, que por alguna razón misteriosa para mí, los alemanes lo respetan, estando Polonia totalmente ocupada. Curiosamente, Auschwitz está a unos cuantos kilómetros de Cracovia. Está completamente cerca. El olorcito les llegaba. Eso no lo van a poder disimular. El caso es de que tiene suerte aún dentro de eso. En una ocasión, se narra eso en su biografía, en una ocasión los alemanes estaban haciendo una leva. Se estaban llevando todos los jóvenes para reclutarlos a la fuerza dentro del ejército alemán. Y llegaron inclusive a su casa y él dijo que por un milagro
no nos localizaron porque la puerta del cuarto en el que él estaba rezando, pidiendo que no lo fueran a apresar, no la encontraron los alemanes porque estaba del otro lado de la entrada de la puerta. El caso es que lo dejaron libre por una casualidad. Posteriormente lo atropella, o antes lo atropella un vehículo alemán, que cuando lo vieron le dieron más rápido y lo atropellaron, y lo lesionaron, le rompieron un brazo, algo así. Sin embargo, entra bajo la protección del arzobispo de Cracovia, y ahí sale de la guerra. Estudiaron para seminaristas en la clandestinidad, porque estaban clausurados los seminarios polacos y de todos lados que llegaban los alemanes. Entonces tuvieron clases en la clandestinidad, y en 1946 este mismo arzobispo lo ordena sacerdote y lo manda a Roma. Ese es un pequeño punto oculto en la historia de Juan Pablo, de que él no puede entrar a la Universidad Pontificia porque le faltaban estudios. En realidad él había tenido cuando mucho 3 años, creo que fueron 2, de estudios en el seminario. Entonces, curricularmente no le correspondía entrar a la Universidad Pontificia, aunque sí se va a Roma a estudiar algo de teología. Sí, pero no al nivel, digamos, picudo de la Universidad Pontificia, que era para quienes tenían mayor grado de estudios. Era como un tipo de maestría. Sí. Bueno, digo, así lo pasó. Sí, y él, digamos que se queda en la licenciatura. Okay. Sí, nunca fue, hay que decirlo acá entre nos, nunca fue un gran teólogo, pero tenía una gran vida espiritual, eso sí. Algo que se nos está pasando fue que él, cuando estaba adolescente, a él le gustaba mucho el teatro. A él le encantaba salir en obras de teatro. Sí, fue un alumno muy destacado. Tengo entendido que en su escuela fue un alumno muy inteligente, y a él le fascinaba la actuación, en especial el teatro. Él decía que él quería ser de grande actriz. Bueno, actor, diga, en el mundo de Hollywood, todo eso. O sea, sí. Él le hubiera encantado ser actor. Sí. Y hay que decirlo, esto le sirvió una vez que fue papa. Sí. Porque tenía, no se enoje nadie, pero tenía posiciones muy teatrales. Sí. De hecho, bueno, usted sabe mucho mejor que en el teatro hay algo fundamental que es, en la ausencia de cámaras, pues es ve a los espectadores a los ojos, es algo muy importante. Y mucha gente, testigos que lo conocieron ya siendo papa, dice que él veía a todas las personas a los ojos, y que eso daba como que había un ambiente como si te conocía, te veía, o sea, sabía cómo tratar a las personas, y eso viene del teatro, o sea, hay que saber cómo tratar al público. Así es. Siempre fue un hombre muy disciplinado, muy obediente. Realmente el que sobresalía en la iglesia polaca era un cardenal que se enfrentó primero a los nazis y luego a los comunistas. Una vez que Polonia queda bajo la esfera de influencia de la Unión Soviética, el cardenal Wyszynski, que padeció cárcel y no sé cuánta cosa, él era el héroe polaco. Inclusive en el mundo occidental conocían la labor de resistencia del pueblo polaco con la bandera de la Iglesia Católica, y la cara de esa resistencia ante el comunismo ateo era Wyszynski. Pero el segundo de a bordo, casi desconocido inclusive en mismo Polonia, era Wojtyła. Y con el padrinazgo, digamos, de Wyszynski, Wojtyła va ascendiendo en la jerarquía eclesiástica. Llegó a ser cura de pueblo, así en definitiva, sí. Pero fue luego jalado hacia la jerarquía polaca y llegó a ser obispo y posteriormente cardenal, siendo el primado, por supuesto, Wyszynski. Cuando se viene el cónclave, el segundo cónclave del 78, a la muerte de Juan Pablo I, y al no poderse arreglar, se ha filtrado eso en los medios de comunicación, al no poder arreglarse los cardenales con un candidato italiano, entonces el arzobispo de Viena,
el cardenal de Viena, Müller, algo así se apellidaba, decide ahora sí que grillar a favor de Wojtyła. Y entonces va un grupo de cardenales en pleno cónclave en un descanso que tuvieron entre votaciones. Van con Wyszynski y le dicen, señor cardenal, hemos decidido que haya un candidato polaco para papa. Entonces dice Wyszynski, no, lo siento, pero yo estoy muy viejo. Si estaba muy viejo. No, si no estamos hablando de ustedes, estamos hablando de Wojtyła. Y Wyszynski lo veía un poquito abajo a Wojtyła. ¿Ese? ¿De veras ese? Pero en realidad las cualidades se la habían visto otros cardenales más. Y es que para ser papa estaba muy joven, digo, históricamente. Sí, Ahora, claro, y más después de la muerte de 2 papas uno tras otro, sí. ¿no? Entonces se necesitaba alguien más joven que pudiera darle un descanso. Estabilidad. Y nunca se ha visto con buenos ojos los candidatos, los papábiles, los papables, no se han visto con buenos ojos los candidatos jóvenes. Ha habido muy malas experiencias. Una muy mala experiencia fue Pío IX, por ejemplo, Pío IX, que duró más de 30 años en el papado y no se moría. Entonces, esto es muy cansado para la estructura de la iglesia. Entonces, se buscaba a alguien de cierta edad, pero se les fue la mano y pusieron uno muy joven para ser papa, tenía 58 años en 1978. Entonces lo que ocurrió fue que lo eligieron para sorpresa del mundo. Dentro de la iglesia no hubo sorpresa porque ellos tienen sus intereses creados y su forma de organizarse, pero fuera de la iglesia fue una auténtica sorpresa, un polaco que para colmo así, aparte de desconocido, era un políglota que tenía muchos libros, que tenía un gran carisma. Sí. Él se echó el bolsillo a la gente desde su presentación cuando se le proclamó papa, ¿no? Y de hecho en su, por así decirlo, como discurso inaugural, no sé cómo se llama, desconozco el término, él habla en muchos idiomas, y en los idiomas en los que habla en ruso, para dirigirse a los problemas que había ya en esa época del comunismo. Habla creo que en checo, en croata, o sea, creo que él ha sido el papa o los papas más políglotas. Pues yo creo que el más. Yo creo que el más, ¿verdad? Él hablaba con fluidez fácil 8 idiomas, sí. Más o menos otros 20, y se daba a entender en más de 70. O sea, él podía sostener una plática mocha y lo que quieras en más de 70 idiomas, inclusive algunos idiomas o dialectos africanos y asiáticos, él se daba a entender perfectamente. O sea, en ese sentido es alguien especial y alguien que supo muy bien cómo manejar las cámaras, la pose que tomar y todo lo demás, ¿no? Hubiera sido un excelente pues él sabía que los medios de comunicación eran un instrumento a su favor. Bueno, a su favor, en contra, pero él lo supo utilizar a su favor. Algo que le quitó a él la venda de los ojos y que supo el poder que tenía con las masas fue su primer viaje papal a México en 1979. Prácticamente a unas semanas de haber sido elegido, él acepta venir a la conferencia del CELAM, creo que es Conferencia Episcopal Latinoamericana, sí. Algo así, el CELAM. Entonces él viene a esa conferencia y ahí ahora sí que muestra su auténtica cara para desilusión de los progresistas, ¿no? Los Scheider de Brasil y otros, sí. Que creían que era progresista porque habían visto unos escritos de él muy novedosos. La verdad es que desde Puebla, en 1979, Juan Pablo se manifiesta como un conservador. Una cosa muy frustrante para la llamada teología de la liberación. Sí, porque muchos creían que él iba a seguir todo lo que se consiguió en el Concilio Vaticano II, creían que con el Papa Juan Pablo II se iban a aplicar, y pues no, o sea, el Concilio Vaticano iba por un lado y el Papa iba así que hacia por otro lado, o sea, con directrices muy distintas.
Tiene muchas cualidades Juan Pablo II, pero evidentemente que fue un papa, no sé si sea la palabra, reaccionario. Un papa demasiado conservador que las principales innovaciones del Vaticano II no las aplicó. Él fue muy innovador y hasta revolucionario en sus relaciones públicas, en sonreír mucho. Digo, si lo comparamos con la momia tiesa que era Pío XII, por ejemplo, él despedía un gran calor humano. Era una persona muy sabía ganar a las atractiva. masas. Se sabía ganar a la gente, era muy fotogénico, pero desde un principio toma una postura absolutamente conservadora. Pone en paz a los jesuitas que estaban prácticamente en rebelión, paradojas de la vida. Francisco es de procedencia jesuita. Pone en paz a los lefebristas, a los conservadores, esos anti-Vaticano II, ¿no? Ellos son tradicionalistas que seguían dando las misas en latín. Ellos estaban encabezados por un obispo, si mal no recuerdo, suizo, de apellido Lefebvre. Los lefebristas eran los más conservadores y los que más atacaron a Pablo VI. Llega Juan Pablo II, lo manda a llamar y le pone una de perro bailarín. Lefebvre salió llorando de la audiencia que le dio el Papa. Él había llegado dispuesto a enfrentarse, como tal vez si se hubiera enfrentado a Pablo VI, hubiera llorado Pablo VI, ¿no? Pero acá se puso con un hombre que era demasiado agresivo, hay que decirlo, agresivo por su personalidad. Juan Pablo II era deportista, nadaba, esquiaba. Así se ganó a los jóvenes. Sí, en su tiempo de cura, él jugaba fútbol con ellos y todo lo demás. Cuando se puso a esquiar, ya siendo papa, se iba a los Alpes italianos, suizos. No, los italianos, ¿Los italianos? Okay. Se iba a esquiar y todos los cardenales así medios, los de la curia romana, casi desmayándose, porque ¿cuándo se había visto a un papa en esos desfiguros, no? Pero, insisto, su innovación era en eso, en el plano de comunicación, en las relaciones humanas, no en cuestiones teológicas. En cuestiones teológicas era muy corto, hay que decirlo, por su falta de preparación, y era muy conservador. Él se auxilió, se agarró a un excelente obispo teólogo alemán, todo un teólogo de escuela, uno de los mejores teólogos del siglo XX, que se llamaba Joseph Ratzinger, o sea, ni más ni menos. Que después, para los que no sepan, fue Benedicto XVI. Ratzinger, vamos a hablar luego de él, pero se convierte en su mano derecha, ¿no? En su mano derecha, ideológicamente hablando, religioso, teológicamente hablando. Eso, mano derecha, la mayoría, yo lo juraría, claro que nadie lo va a reconocer, ni Benedicto, ni nadie que esté cerca, que las encíclicas de Juan Pablo II se las hizo Ratzinger, eran obra de él. Sí. Y empezó a batir récords. Es el papa que más ha viajado, más de 120 países. Es el papa que más santos ha canonizado. Él canonizó a más santos que todos los papas de la historia juntos. No, eso ya es decir mucho. O sea, es el papa que tiene más encíclicas. Él como que el tiempo lo quería aprovechar, era muy dinámico, traía todas las secretarias, pero como cucarachas en quemazón, porque él quería hacer una cosa y otra, hasta que se topa con un atentado. Sí, en el 81, tengo entendido, o 82, ¿no? Sí, no, creo que es en el 81, sí. En mayo. A él le disparan ahí estando en una audiencia general en la plaza de San Pedro, le dispara un turco fanático
y le pega, o sea, estuvo a ¿Cuáles punto de fueron morir. sus razones de este turco? Los fanáticos no entienden de razones, son como Gabino Barrera. Él veía en la asociación en la que estaba los lobos solitarios, una cosa así se llamaba, una organización extremista turca que era musulmana y veía todo el cristianismo como parecido, pero en las consignas que tenía esa organización, él se llamaba Ali Akka, era matar al anciano de Roma, vestido de blanco. Esa era como una consigna. No sabía ni su nombre ni nada. Era un anciano vestido de blanco y que habitaba en Roma. Y él se va. A él lo entrena, inclusive por ahí, o sea, en la teoría del complot dice que lo quiso matar la KGB. La KGB. Nada, ya, nomás faltó que dijeran que los extraterrestres, ¿no? El caso es de que era por lo que él estaba haciendo, y aquí sí es un hecho incontrovertible, su apoyo a Solidaridad, y no la de Salinas, por de cierto. su país. De su país, Sí. de Polonia. ¿Qué era eso? Bueno, hay que recordar que Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser, pues, así que territorio de la influencia de la Unión Soviética. O sea, ahí estaba el socialismo de la Unión Soviética. Entonces, el grupo bueno, hoy en día es muy discutido su papel. Hay unos historiadores que dicen que su papel fue muy importante, otros que no tanto, pero algunos dicen que fue como un detonante para que su país se librara del socialismo de la Unión Soviética. Y este grupo de Solidaridad tengo entendido que fue un grupo de... Un sindicato. Bueno, sindicato, exactamente, de trabajadores que estaban en pugna contra el orden, pues, soviético en su país. El orden soviético. Aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Polonia no era igual que otros países del este de Europa, y mucho menos era la Unión Soviética. Tenía cierta autonomía, ¿no? Tenía cierta autonomía. Por ejemplo, cosas que alguna gente no sabe es que se respetó la propiedad privada en Polonia durante el comunismo, la propiedad privada en el campo. Los agricultores siguieron siendo propietarios. Y había cierta independencia en el gobierno polaco en relación a la Unión Soviética, cierta independencia a lo que se podía ser independiente en un sistema como el soviético. Esto le dio pie a que una organización de carácter sindical como era Solidaridad empezara a ponerse al brinco en contra del sistema polaco comunista o patrocinado por el comunismo soviético. Y entonces, al parecer, sí hubo patrocinio. Juan Pablo, siendo polaco, auxiliaba a Lech Walesa, que era el líder del sindicato de Solidaridad, y esto provocó el malestar de los jerarcas de la gerontocracia soviética, que era Brezhnev y sus cuates, ¿no? Kosygin, Podgorny, que ya para entonces eran venerables ancianos que no podían captar ningún cambio y no querían soportar una disidencia como la que se estaba dando en Polonia. Entonces, por intereses entendidos, el ejército polaco encabezado por Jaruzelski, si mal no recuerdo, Jaruzelski, da un golpe de estado en 1982 y mete a la cárcel a todos los líderes de Solidaridad. El Papa va a Polonia, fue muchas veces, fue el país que más visitó. Va a Polonia en pleno momento posterior al golpe de estado, con todos los líderes presos, pero fue absolutamente irresistible su influencia para el desmantelamiento. No fue decisivo, como dicen los apologistas de Juan Pablo II, pero sí fue muy influyente su posición para la caída de un sistema que ya se había desgastado, hay que decirlo. Lo soviético ya en los años 80 ya no funcionaba, le faltaban unos añitos para que llegara... Cuestión de tiempo. que para que llegara Gorbachov y con Gorbachov se fuera
a pique la Unión Soviética, ¿no? Pero todavía tenía fuerza y todavía tenían ese instinto, pues para los ojos occidentales, ese instinto criminal. Así es que no es absolutamente imposible que haya tenido que ver el gobierno soviético con el atentado a Juan Pablo, que por cierto para él es fatal en muchos aspectos, aunque sobrevive después de haber sido unas heridas muy graves. Y sobrevive, creo que por su complexión física, que era muy deportista. Sí. Sin duda. Sí, la bala le pasó a 2 centímetros de la aorta, una cosa así por el estilo. Él se debió haber muerto, cualquiera se hubiera muerto, y él sobrevive. Por cierto que la bala que le extraen a él, la que lo pudo haber matado, él la llevó 1 año después a Fátima, Sí, en Portugal, y ahí lo intentan matar por segunda vez. ahí fue un sacerdote español, ¿no? Un sacerdote español así medio fregoso, que lo quiso matar por ser ultraconservador. Él, y se le hacía muy liberal Juan Pablo, imagínate nada más cómo sería de ultraconservador. Este atentado no se supo hasta después de la muerte de Juan Pablo. Ya no se quiso hacer publicidad porque fue en Fátima, donde él había acudido a darle las gracias a la Virgen de Fátima, a la imagen de la Virgen de Fátima, y se colocó la bala asesina en la corona que todavía tiene la imagen de la Virgen de Fátima. Que ahí sí dice que fue, que lo apuñaló, ¿no? Creo que por la espalda, se dice. No, ¿no? se acercó con una bayoneta, pero los guardias no lo dejaron acercar, no lo hirió. Ah, ¿no? Fue nada más, fue un intento de atentado, o un atentado en grado de tentativa. Ok. Sí, para hacer juego de palabras. Decae completamente su condición física. Él tiene una vejez muy prematura, demasiado. Él envejece muy rápido, a los 70 y tantos años ya era un anciano de 90 físicamente hablando. Y aquí empieza una de las grandes polémicas, él teniendo 70 y tantos años, ya incapacitado casi totalmente, se le desvía la columna, empieza a babear y cosas así por el estilo, casi no se le entiende cuando habla, y lo urgían a que renunciara. Y él dijo una cosa que en aquel entonces se hizo muy famosa, error que no quiso cometer su sucesor, Benedicto XVI, de hacer pues de exhibir su senilidad. Sí, él decía que Cristo no se había bajado de la cruz, por mucho que hubiera sufrido. Una posición muy, muy de él, ¿no? Pero que mucha gente pues le provocaba lástima o hasta lo desesperaba. Dentro de la misma iglesia había gente que decía, este papa debería de irse ya a descansar. Y pues no descansó hasta que descansó en paz, ¿no? ¿Y cuáles serían como sus éxitos que tuvo su pontificado o sus fracasos, según usted? Sus éxitos, todo eso que habíamos hablado, sus encíclicas, sus canonizaciones, beatificaciones, sus viajes que fueron de gran impacto, donde quiera que iba, hasta países no católicos como Japón y cosas así por el estilo, tenía él mucho arrastre. En algunos lugares tuvo problemas con las multitudes, aunque eso no lo dicen los defensores de Juan Pablo II, pero él tuvo problemas con multitudes en Estados Unidos, por ejemplo. Llegaron feministas y defensoras del aborto y cosas así por el estilo, y le gritaron de cosas que no se hizo muy extensivo. En Chile llegó a tener problemas también en una visita que hizo por ahí. Tuvo muchos éxitos y sobre todo, estadísticamente hablando, hay autores que dicen que la cantidad de católicos creció en algo así como 2,000 millones en el tiempo del pontificado de Juan Pablo II, que estadísticamente sería el mayor de sus éxitos, ¿no? Cuantitativamente. Voy a hacer un comentario que nos puso aquí dice que el Big Moa dice que el 50% de los niños que nacieron en el 79 se llamaban Juan Pablo. Sí, es cierto. Hay muchos Juan Pablos de... Sí. Antes el profe no le pusieron Juan Pablo Marcelino. Saludos. Sí, saludos al profe Noé, Juan Pablo.
La verdad es de que sí, en México fue de gran impacto. Creo que vino 5 veces, ¿estoy bien? Sí, 5 veces. 5 veces a México y todas las veces fue a arrastramultitudes. Pero la de impacto fue la primera porque eso le dio a él pie para todo lo demás. Pregúntame cuál fue el mayor de los fracasos de Juan ¿Cuál Pablo. fue su mayor fracaso? Te lo voy a decir con un nombre propio, Marcial Maciel. Sí, sí. No sé qué hubo en lo buena gente que era personalmente Juan Pablo. No sé si fue un encubridor. Yo quiero pensar que no lo fue, pero estuvo completamente ciego ante pruebas evidentes de que el jefe de una de las órdenes religiosas más prestigiosas y más ricas dentro de la Iglesia Católica, Los legionarios de Cristo. los legionarios, mejor conocidos como los millonarios de Cristo, Exacto. Aún sabiendo todos los abusos que había cometido, porque se los mostraron, y se los mostró Ratzinger, que era el prefecto para la defensa de la doctrina de la fe, doctrina por de la ahí, por ahí va el nombre, se los mostró Ratzinger y no quiso saber, no quiso entender, y le preguntó directamente a Maciel que si era cierta la acusación, y él le juró por su Madre Santísima que no era cierto y le creyó. En este momento no creo que haya nadie en su sano juicio, conociendo toda la evidencia, que le crea a Marcial Maciel, ¿no? Ni Benedicto XVI, que lo castigó una vez que llegó al papado, ¿no? Entonces, ese para mí podría ser, si yo hubiera sido abogado del diablo, como se le llama al que no quiere que se canonice a alguien, o sea, se pone Sí, abogado. se le llama así abogado del diablo, al que busca los argumentos para evitar la Busca canonización. todo lo malo. Todo lo malo. Si yo hubiera sido el abogado del diablo, con Marcial Maciel, hubiera sido suficiente para no haberlo canonizado, porque ahorita ya es santo de la Iglesia Católica, ya es San Juan Pablo II. Sí. ¿Quién es Benedicto XVI? Bueno, Benedicto XVI fue, más bien es, porque aún vive, es un teólogo alemán de los más destacados que ha tenido la Iglesia últimamente. Él nace, si mal no me equivoco, en 1927, ¿no? 27. En Baviera, Alemania. Él, su familia de índole muy religiosa, de hecho un hermano de él también es sacerdote. Y sus primeros años, pues, que vive, por cierto, sí, hermano mayor. Sí, su hermano mayor. Y creo que también su hermana fue como su ama de llaves hasta que murió. 92, sí. Tengo entendido que falleció. Una familia muy religiosa. Él, tengo entendido que desde chico tenía esa como vocación, por así decirlo, a ser sacerdote. Y él, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, tengo entendido, él está en el seminario, ¿no? Seminario, sí. Y él es obligado a participar en las juventudes hitlerianas, bueno, muy famosas. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, él, hay que aclarar una cosa. A veces se piensa en la gente antes y durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania como que todos fueron partidarios de Hitler. Curiosamente, la familia de Ratzinger, en lo concreto, eran muy antinazis. Eran muy antinazis, claro, en lo que se podía tener la boca cerrada para poder sobrevivir siendo antinazi en esa época. Nunca comulgan con las ideas. El padre de Ratzinger afirmaba que Hitler quería suplir a Dios en la adoración popular. Entonces ellos mantuvieron una sana distancia, ahora como la que se debe de usar en el coronavirus. Recuerden ustedes lavarse las manos, ¿qué más? Sí. No, lavarse las manos y no quedarse en su casa, en cuarentena. No, sí quedarse en su casa. Bueno, sí, quedarse en su casa. El caso es de que mantiene la sana distancia, pero no puede evitar primero estar en las juventudes hitlerianas y luego que lo reclutaran en el ejército alemán. Él siendo pues un niño, en realidad, ya al final de la guerra, con toda su juventud descabezada,
es reclutado, pero se deserta del ejército Sí, ya en los últimos días, ¿no? en los últimos días y lo atrapan. Sí, tengo que los aliados, bueno, no sé qué ejército fue. Creo que No sé. fueron los ingleses, no, Los sin estar seguro, pero lo dejan rápidamente Sí. en libertad. Él regresa a su casa y regresa al seminario y se convierte en sacerdote. Él lo ordenan en 1951, tengo entendido. por allí, al principio de los 50, y siempre se está caracterizando por ser un gran pensador. De hecho, hay una imagen, bueno, ahorita que hablamos de eso, de que en su primera misa fue concelebrada con su hermano. Sí, Ellos dos. a los dos los ordenaron al mismo Ajá. tiempo. Y de hecho hay una imagen en internet, por si quieren buscarla. Pues el caso es de que él se va a Tubinga, se llama. Sí, a la Universidad de Tubinga. En Tubinga él hace casi toda su carrera, excepto cuando hay el movimiento del 68, que le llega también a Tubinga de carácter marxista. Él se sale ese tiempo, luego vuelve a regresar. Él es el que lleva, a él lo lleva Hans Küng, Otro también teólogo muy importante. Que tal vez si los tuviéramos que poner en jerarquía, a lo mejor Küng está un poquito arriba que ni Ratzinger, pero los dos son muy buenos, en ese sentido, y no se llevaron muy bien. El caso es de que de ahí él ya lo consagran obispo, él está como obispo En la diócesis de Múnich, no en una diócesis alemana, Sí, y no de me ahí acuerdo. se lo Sí. lleva Juan Pablo II como prefecto de la Sí, congregación. bueno, de de la- hecho, antes él participa como asesor Ah, teólogo sí. en el Concilio En el Vaticano II. concilio, Él fue con el cardenal Joseph Frings, creo que así se llama. Bueno, Joseph Frings. Obviamente él en calidad de asesor teólogo del cardenal, y él hasta tiempo después en varias entrevistas dice que trabajó. Él en el Concilio Vaticano II, él era de la corriente reformista. Bueno, sé que suena sí, contradictorio, ahorita vamos a aclarar eso. pero sí, él fue como de la sección como de reformista, progresista. Sí. Sí, mire, creo que es necesario aquí aclararlo porque se ha tachado ya a Juan Pablo de ser muy conservador, a Ratzinger también se le ha acusado de eso, por el contrario, a Francisco se le está acusando de progresista. Vamos poniendo las cosas en su lugar. La Iglesia es por naturaleza una institución conservadora, que uno de sus principales objetivos es la tradición. La tradición, no habría iglesia católica en ese momento si no se sostuviera en una tradición. El mismo nacimiento de la Iglesia Católica y del papado son obra de la tradición. A veces las tradiciones no tienen explicación, como los prejuicios, ¿no? Pero ahí está. Y ha logrado la Iglesia convertirse en la institución religiosa unitaria más populosa del mundo. Una vez dije eso en clase, dijo, no, los maometanos son más, sí son más, Sí, pero sí. no son unitarios. ¿Qué quiere decir unitario? Que están bajo la misma jerarquía, con los mismos dogmas. O sea, como iglesia unitaria es la más grande del mundo, la más populosa. Hay más de 100 religiones cristianas, sí, pero como religión cristiana, para muchos dicen, es que ese es cristiano y este es católico. No, los católicos también son cristianos. Sí. Lo que pasa es que tienen esa diferencia de obedecer al Papa y tener una tradición especial. Entonces, siendo conservadora la Iglesia, el ser reformista, progresista, liberal, pues es algo muy relativo, porque no podría llegar alguien ahí revolucionario, ¿no? Como acusaban a Pablo VI de que iba a poner en los altares al Che Guevara. O sea, es imposible eso, no existe, no se puede dar. La Iglesia es conservadora. Ahora, se puede ser un poco más o un poco menos. Y los que son menos conservadores los tachan de muy liberales, progresistas, que es lo que está pasando ahorita con Francisco. Para terminar con Benedicto, su papado dura poco. ¿De cuándo a cuándo va? El papado de Benedicto inicia en el 2005,
Ajá, a la en muerte. abril, después de la muerte de Juan Pablo II, y finaliza en febrero del 2013. Él pone su renuncia el 13 de febrero, pero se hace efectiva hasta el 28 de ese mes, del 2013. Fue pues casi 8 años, faltó, unos 2 meses. Lo curioso del caso es la institución misma de la renuncia. Otra vez que sorprende mucho a los que están fuera de la iglesia, pero creo que dentro de la iglesia no es tan sorpresivo. Ya se habían dado renuncias, si mal no recuerdo, los llamados antipapas en un momento dado tuvieron que renunciar. En la época de la Edad Media. En la Edad Media, y anteriormente hubo otro por ahí. No es tan extraña la institución, pero sí muy rara para los últimos siglos. Sí. Pero es perfectamente canónica, o sea, está dentro del derecho eclesiástico y sí, y funciona así. La idea era que separarse. Él reconoció humanamente que ya no podía. Hay que decirlo, Benedicto es un hombre tímido, corto, sí, nada sociable, muy dado a la música, cosas así por el estilo, que no compartía con la estridencia que se estaba viviendo en la iglesia, ¿no? Con los batilics y con los escándalos por la pederastia y todas esas cosas que pues él ya no quiso, ya no pudo soportar y renunció. Sí, de hecho él todavía antes de que falleciera Juan Pablo II, él en una ocasión en una entrevista le preguntaron que si aspiraba a ser papa, porque ya se venía manejando, y él dijo que no, o sea, que él se veía sus últimos días en un monasterio escribiendo, haciendo oración, todo eso, pero escribiendo. Él fue un escritor muy prolífico. Sí, escribió. Sigue siendo. Sigue siendo. Ha publicado aún ahora ya de Papa Emérito, ¿no? La cuestión aquí es de que al parecer le presentó la renuncia en varias ocasiones a Juan Pablo II, y Juan Pablo II no se la aceptó como cardenal para ya irse a retiro. Porque lo necesitaba Juan Pablo II. Tenían una relación muy estrecha. Sí. Tengo entendido que se reunían una vez a la semana. Cosa rara a nivel papal, ¿no? Porque pues esos viven muy ocupados. Era una audiencia privada, nada más estaban ellos dos. Sí, ahí es donde planeaban las encíclicas, hacían los discursos y cosas así por el estilo. El caso es de que renuncia Benedicto XVI, y se viene el nuevo cónclave, todavía con el Papa vivo, ¿no? Pero ya en retiro, que él mismo toma el nombre de Papa Emérito. Siempre los que tienen cierto cargo dentro de la iglesia y también en instituciones académicas se le llama emérito. Emérito es igual a viejo, ¿no? Más o menos. Como jubilado. ¿No? Como jubilado. El caso es de que toma ese nombre y entonces se da una sorpresa más entre estos tres papas de la elección de Francisco. ¿Cómo se da eso? Bueno, hay que decir una cosa, que se dice que en el cónclave que se eligió a Joseph Ratzinger, el segundo que quedó en votos de Joseph Ratzinger fue Bergoglio. Se dice, hay una fuente que tuvo 40 votos. Obviamente tengo entendido que se necesitaba 77 votos, que los obtuvo Joseph Ratzinger. Entonces, ya por ahí, ya desde el 2005, ya querían poner a Jorge Bergoglio como papa. Pero ¿qué pasa? De hecho, voy a hacer antes un comentario. Hay una película en Netflix que se llama Los dos papas. Si la pueden ver, es muy buena, se las recomiendo. Comercial, hay que cobrárselo, ingeniero. Al final. Bueno, ya nos dijo nuestro productor que es cortesía de la casa. Bueno, ahora sí, ya para entrar otra vez en el tema, en el 2013 se manejaba internamente que el siguiente iba a ser Bergoglio, y tengo entendido que así fue. Fue muy pronto la decisión. Creo que fue a los 2 días, ¿no? De haberse iniciado el cónclave. Sí, al parecer sí. No es raro que los señores cardenales sean un poco sorpresivos. A veces son como muy obvios y ya se sabe quién va a ser el papa. Dicen, nunca, el que entra cardenal
el que entra papa sale cardenal, dicen, ¿no? O sea, que nunca es el favorito. La verdad es que no es así. No. Pacelli entró papa y salió papa. ¿Cómo se llamaba? Montini entró papa y salió papa, que era Pablo VI. Y Ratzinger entró papa y salió papa, porque Ratzinger todo el mundo daba por hecho que él era el siguiente papa. Lo que sí fue una sorpresa es Bergoglio, casi tan grande la sorpresa como la de Wojtyła en el 78. Porque aparte de no ser italiano, que ya eso ya no era tan raro porque Ratzinger era alemán, fue que del continente americano. No sé si ya eras mi alumno tú, para entonces creo que no, pero yo le decía a mis alumnos que si hubiera justicia divina, el Papa debería ser latinoamericano, porque el mayor número de católicos que hay en el mundo están en Latinoamérica. Sí. El país más populoso de católicos está en Latinoamérica, que es Brasil. Brasil es el país que tiene más diócesis y arquidiócesis del mundo. O sea, el Papa debería ser brasileño. Sí. Por si el número, esa lógica. Sí. Por el número de católicos que hay en Brasil, son más de 100 millones, casi 200, no sé cuántos son, pero todos son católicos, a diferencia de otros países que ya tienen mucha influencia protestante, ¿no? Y también otra sorpresa, era de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Más sorpresa todavía. Hasta la elección de Francisco se decía que todas las órdenes importantes ya habían tenido algún papa alguna vez, los franciscanos, los agustinos, todos habían tenido un papa alguna vez, pero los jesuitas no. Otros que no han tenido y que mucha gente apostaba acá en las casas de apuesta, que es donde se hacen los pronósticos más certeros, que el siguiente papa después de Benedicto iba a ser del Opus Dei. Es por la influencia que tiene el Opus Dei. Curiosamente salieron los antípodas, los contrarios en el fútbol eclesiástico, que son los jesuitas. Y eso nos habla de la enorme capacidad de la iglesia para sobrevivir. Se necesitaba alguien completamente diferente a los papas anteriores. A todos, yo creo que desde Pío XII se tenía que ver a alguien diferente. Y se sacaron de la manga a un jesuita, algo impensable hace un tiempo, ¿no? Impensable. Porque hay que decirlo que durante el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI había cierto distanciamiento entre los jesuitas y los papas, ¿no? Y no digamos había... en tiempos de Pablo VI. En tiempos de Pablo VI se hablaba así con toda propiedad que los jesuitas se iban a separar de la Iglesia Católica, iban a hacer su propia religión. Esto, por supuesto, no resultó así, pero nos habla del distanciamiento, como tú dices, que había entre la jerarquía eclesiástica y los jesuitas, que tienen su propio rollo, ¿no? Los jesuitas siguen siendo la orden más grande de la Iglesia Católica, la orden religiosa más grande, pero les ganan ahora en número los del Opus Dei, porque ellos tienen como parte de su orden a laicos. Entonces ahí ya les ganaron en números. Sí, pero sacerdotes consagrados, los que tienen más, la orden que tiene más son los jesuitas. Y nunca les había tocado el papado, ¿no? Hasta ahora. Ahora, ¿qué tan reformista es Francisco? Bueno, se tenía así muchas expectativas de que Francisco por fin iba así que aplicar todo lo que no se ha hecho en el Concilio Vaticano II, pero yo creo que personalmente él sí quiere cambiar muchas cosas, pero creo que ha encontrado mucha oposición de la curia romana. Bueno, desconozco, pero sí creo que sí ha hecho ciertos cambios de administración ahí dentro del Vaticano, que sí son aplaudibles, no digo que no, pero cambios importantes de fondo creo que no, y creo que no porque ha encontrado mucha oposición. O no sé usted qué piensa. Así es, no, definitivamente ha habido mucha oposición de los mal llamados conservadores, de los que no quieren reforma de ninguna clase. Ellos se oponen a lo poquito que ha querido modificar en el discurso, ni siquiera es en la práctica. Por ejemplo, se hablaba de cómo es jesuita, pues va a mostrarse favorable al aborto, al matrimonio de personas del mismo sexo, a la eutanasia, y para todo ha dicho, más temprano, más tarde, con humildad, con sencillez, como él es, pero ha dicho que no. O sea, se mantiene dentro
el canon dentro del dogma de la iglesia, ¿no? No hay ninguna reforma grande. Y creo que le está faltando, no sé qué opines, tiempo. Sí. Por la edad que tiene. En mis cuentas, este año cumple ya 84. O sea, es solamente un poco menor que Benedicto, que ya tiene 90 y tantos. Sí, que para curiosidad de muchos, los dos viven en el Vaticano. Sí. Benedicto XVI está en el convento, bueno, se me fue el nombre, pero en un convento que está dentro del Vaticano. Y pues ahí está también ahí Francisco. Se ven poco, hay Sí. que decirlo, no se ven mucho, pero cuando se ven con afecto. Sí, o sea, cordialidad. Al revés de lo que mucha gente piensa, ¿no? Que hubo un escándalo hace un tiempo, salió un libro de Ratzinger, o dijeron que era de Ratzinger, y luego la editorial se tuvo que desmentir, mientras vendió un montón de libros en donde se oponía a algunas de las reformas de Francisco. Ya después se aclaró que él no tenía nada que ver con eso, pero demasiado tarde para el que ya había comprado el libro, ¿no? El caso es de que no conviven, hay que decirlo, no conviven. Ratzinger, por su personalidad, a mí me pareció desde un principio que si dijo que no se metía ya en asuntos de la iglesia, no se mete en asuntos de la iglesia, aparte que creo que ya está muy delicado de salud. No sé si supiste de un rumor que hubo esta semana en las fake news, que salió que ya se había muerto. O sea, esto nos habla del de coronavirus. que... ¿Okay? No. Se hablaba, pues, fue sí. una noticia falsa, Okay. pero por ahí circuló. O sea, eso nos habla, pues, de una persona ya muy mayor. Y curiosamente, Francisco está en la misma situación, con unos años menos. Creo que le va a faltar tiempo para... Se llevan 9 años, ¿no? De diferencia. Sí, pero de todos modos a los Sí. 80 y tantos Sí, no es mucha la diferencia, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario sobre la película que mencionaste de los dos papas. Sí, ha habido una reacción de la iglesia o de algunos grupos de la iglesia católica en contra de la película. El director se llama Fernando de Meireles, es uno de los mejores directores de la actualidad, de altísimo nivel, no digamos ganador del Oscar y otra cosa que sí tiene. Y la película está hecha con mucha sutileza, con mucha inteligencia, haciendo diálogos que no todos son ficticios, todo es ficticio ahí, en donde muestran a un Ratzinger iracundo, neurótico, que creo que se les pasó la mano porque él es demasiado tranquilo como para la personalidad que pone ahí Anthony Hopkins. El que sí se parece mucho es el otro actor, Jonathan Pryce, el que la hace de Francisco, hasta físicamente se parece. Es una súper actuación. Pero hay que decirlo que la película a mí me parece muy bien aterrizada, con diálogos ficticios, pero muy cercanos a la realidad, ¿no? Con dos visiones, ¿no? Benedicto muy dogmático, muy académico, y Francisco definitivamente pastoral. Él ha sido cura de pueblo todo el tiempo, inclusive lo chotean dentro de la misma iglesia, ¿no? El cura que tenemos de papa, el cura de pueblo que tenemos de papa. A mí me parece hasta innecesariamente ofensivo, ¿no? Inclusive veía una crítica que le hacía un obispo a la película diciendo cómo se pone ahí en un diálogo decir, es que si hubiera sido músico yo no hubiera sido infalible. Y no entendió el espectador que lo estaba diciendo con ironía, con broma, no es porque estuviera diciendo que como papa era infalible, pero bueno, ya el que quiere ver defectos pues los va a ver, ¿no? Como esto es una película muy recomendable. Y pues es lo que le dio origen a nuestra charla del día de hoy. Sí, un comentario. El día de ayer tengo entendido que se cumplió 7 años de pontificado de Juan Francisco. De Francisco. Un tema muy ad hoc Sí, estamos muy a tiempo, ¿no? Y si luego hablando pues de la salud de Benedicto, el caso es que está muy actualizado, ¿no? ¿Qué sigue para la Iglesia Católica? Híjole. Es algo... ha habido realmente unos super personajes, debe de haberlos todavía en la Iglesia, evidentemente, no cualquiera llega a general de división, digo, a cardenal. Debe de haber gente muy capaz,
pero son hasta cierto punto 3 personajes insustituibles. Yo creo que le ha faltado apoyo en la curia romana, porque la curia romana casi todos, pues todas son de Benedicto, bueno, muchos son de Benedicto XVI todavía, entonces como que ahí, si tuviera a lo mejor ahí alguien que la apoyara dentro de la curia romana, que cabildeara, por así decirlo, creo que a lo mejor se podía... Ahí son burócratas, Sí. y como burocracia es un poder inamovible, ¿no? Con eso ha chocado mucho Francisco. A los aristócratas de la curia, hay que decirlo, muchos son aristócratas, inclusive de familias aristócratas, les parece muy burdo, muy naco eso que hace Francisco de vivir en un hotel y de comer con gente y no vivir en el Palacio Apostólico en medio de lujos como vivían los anteriores papas, ¿no? Va a ser difícil superar eso, creo que esa es la gran aportación, que no creo que vaya a tener tiempo para hacer más, la gran aportación de Francisco a la Iglesia Católica, ¿no? Porque definitivamente no entró en profundidades, tal vez no lo dejaron, como dices tú, los intereses creados, el conservadurismo, pero va a ser difícil de superar esa sencillez, ese carisma tan diferente al de Juan Pablo II, pero finalmente un carisma. Que yo pienso, ¿no?, que ha revitalizado la imagen de ese papa. Yo creo que con el Papa Francisco, como que se ve a un papa como que más cercano a los jóvenes, que eso creo que le faltó a Ratzinger. Sí, no, Sí, Ratzinger era más erudito. Sí, Y creo que sabio. con Papa Francisco se busca esa vitalidad, creo que creo que la tiene más que Ratzinger, más cercanía con los jóvenes. Sí, con los jóvenes y con los adultos, ¿no? Sí, es cierto, es el papa de la juventud, ¿no? Ya Juan Pablo II, como quiera que sea, ya los millennials pues no se acuerdan mucho de quién fue él, ¿no? Bueno, pues este tema tiene para más, ya lo abordaremos en otra ocasión y creo que por esta vez es suficiente y pues agradezco mucho a ti, Beto, por tu participación. Ingeniero, ojalá no se nos canse tanto. Y nos vemos para todos ustedes en la próxima ocasión. Hasta la vista. Gracias. Nos vemos. für dich eingesetzt habe. Tierra haya sido como haya sido. Todos son de la mafia del poder menos usted. Pues sí. Que el que robe hay que mocharle la mano. I don't want a country with people, and neither do we. Loco, loco, loco.